Él es activista, ya más atendió su presentación. Compañero, papá, de los datos personales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos los presentes. Agradecemos la asistencia, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, voy a iniciar con una frase del maestro Jaime Alberto Limón. Él dice que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Y creo que encaja perfectamente en este evento en el que presentamos el libro Los derechos humanos y sus retos, un balance desde experiencias situadas en México. Es relevante porque sin duda es generosidad y un aporte importante tanto a la doctrina, pero sobre todo a la sociedad. Dicen que el conocimiento nos hace libres, realmente se valora la aportación, insisto, con efectos relevantes. Bueno, pues iniciamos dándole el uso de la voz al coordinador de la obra, el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro. Él, además de ser un reconocido activista, es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con una especialidad en Historia y Antropología de las Religiones. También tiene especialidad en estudios de género y, bueno, reconocido con un perfil deseable PRODEP, además de ser miembro del SNI nivel 2. Su trabajo ha dado como resultado la creación de programas de intervención para hombres que ejercen violencia sexual en el estado de Jalisco, diagnosticar y colaborar en la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual en diversas partes de México y Centroamérica. Conocedor de ciencia política, derechos humanos, cultura de la paz, seguridad humana, administración pública, entre otros temas. Realmente su currículum es muy vasto. De la misma manera, cuenta con publicaciones especializadas, así como direcciones de tesis de pregrado y posgrado en las temáticas mencionadas. Integrante de diversos cuerpos académicos, activista, como ya habíamos comentado. Bueno, recientemente el doctor Ángel fue galardonado con la presa al mérito académico Enrique Díaz de León en el 2023, expedida por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Humanidades, Arte y Cultura Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Les haremos el uso del micrófono. Muchas gracias y pues buenos días. Ha sido muy bonito venir acá y atravesar el país y de repente escuchar de parte del doctor Saúl pues que estoy en mi casa y eso pues hace que mi corazón esté contento, ¿no? Pues también con las libertades que puedo también tener pues en esto que es mi hogar también, ¿no? Entonces yo agradezco la presencia de ustedes, de mis amigos que también aquí se encuentran. Digo, todos ustedes los contemplo como tal, pero de repente tener también amistades desde la licenciatura y ahora
Julio, verte con tu hijo aquí, pues también es muy, muy bonito acordarme de cuando éramos estudiantes, ¿no? Y estábamos en los eventos y ahora estar en estos escenarios, ¿no? Doctor Chipuli, muchas gracias por la apertura, por siempre estar pendientes de abrirme este espacio, ¿no? Como antropólogo, como historiador, nosotros casi siempre iniciamos nuestra labor recordando experiencias, ¿no? Y les voy a platicar una de ellas. Toda nuestra labor, toda nuestra vida cotidiana la etnografiamos, decimos, ¿no? Siempre estamos pensando y reflexionando lo que vivimos como seres humanos. Hace poco presentamos este libro ahí en la Universidad de Guadalajara, a inicios de este año, era marzo, lo recuerdo muy bien, y era un auditorio similar a y hubo un congreso internacional, llegó gente de varias partes del mundo, y si no mal recuerdo, en esta presentación estaba un joven originario de Colombia, y éramos 3 colegas que tratamos de presentar este libro en un evento, ¿no? Él quiso participar y empezó a decirnos de una serie de anomalías que vivió cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Supongo que le violentaron ciertos derechos al ingresar a nuestro país, y entonces él nos cuestionaba: ¿y dónde están los defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Y qué onda con mis derechos y demás, ¿no? Y entonces nosotros, así como un tanto sacados de onda, ¿no?, empezamos a argumentar que pues somos académicos pero no los vengadores, ¿no? No tenemos las habilidades pues como para llegar volando y tratar de auxiliar a las personas que lo necesitan, ¿no? Desde luego que después de las disculpas y demás cuestiones empezamos a reflexionar qué sí podemos hacer desde la academia con temas como derechos humanos propiamente, ¿no? ¿Hasta dónde podrían estar nuestras credenciales y nuestras facultades reales, ¿no?, de hacer procedimientos, de sugerir cosas, entre otros puntos más, ¿no? Lamentablemente no podemos estar presentes en todos lados, ¿no? Y creo que más allá de las problemáticas que nosotros podemos observar cotidianamente, porque basta con prender la televisión, con ver, con meternos al Facebook y demás, y acabar observando las crisis que tenemos a nivel internacional, porque esto no es un conflicto que se presenta propiamente en el estado de Jalisco o Veracruz, ¿no? Este texto es la acumulación de un sentir y de un proceso de observación de varios colegas, ¿no?, que se encuentran desde el norte de nuestro país hasta llegar aquí al sur propiamente, con el trabajo que propone aquí el doctor Arturo Chipuli, ¿no?, también con su expertise en el ámbito de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que ese sería como un primer planteamiento que yo me atrevería a mencionar, ¿no? En todas partes, las instancias, las oficinas defensoras de derechos humanos están superadas, ¿no? Hay un personal con muchas ganas de colaborar, pero no se da abasto de una serie de amonestaciones y de circunstancias que tiene que lidiar cotidianamente, todos los días, con una serie de limitaciones, ¿no? Y con esta expectativa que tenemos la ciudadanía en materia de justicia, esta necesidad histórica, ¿no?, en la que me consta que la gente le echa ganas desde las instituciones, ¿no?, pero creo que nosotros podemos colaborar un poco más de lo que ya hacemos cotidianamente. Y me atrevería a mencionar el aspecto que tiene que ver con el proceso de profesionalización de las personas que asumen la atención en el ámbito de derechos humanos, ¿no? Creo que por ahí, digo, yo sé que el doctor Chipuli tiene un montón de chamba aquí, ¿no?, y varias cosas que tiene que sacar cotidianamente, ¿no?, pero seguir insistiendo en el proceso de formación en derechos humanos, pensar más allá pues de una presentación del libro, ¿no?, y proponer, digamos, estas experiencias educativas a la manera de diplomados, de una buena maestría, que creo que de aquí puede salir, ¿no?,
e ir preparando, ir transitando a estas necesidades, creo que eso es parte de los aportes que podemos efectuar desde la academia, ¿no? Más allá de hacer la labor de ir a colaborar a una persona que le han lacerado sus derechos, creo que podemos comenzar a hacer una serie de documentos, de planteamientos, de metodologías que puedan ser mucho más participativas, además de entender estas otras formas o estos otros derechos, ¿no?, que existen en escenarios o en comunidades tal vez indígenas, ¿no?, afrodescendientes y demás aspectos que por ahí están planteados. Este texto también fue todo un reto. Este texto comenzó a partir, ¿no?, en el estado de Nayarit propiamente. Por ahí comenzamos con algunos colegas precisamente que coordinan instancias de defensorías de derechos humanos. Ahí nació originalmente este texto. Si ustedes se atreven a ojearlo y a checarlo, que además tiene sus elementos creo que positivos, porque es un texto gratuito, que ustedes lo pueden bajar y obtener desde la instancia que ustedes crean conveniente, desde su teléfono, etcétera, ¿no? Y entonces, sí comenzamos a dialogar. Hay más de un capítulo de este texto en el que se abordan casos específicos de circunstancias que están ubicadas pues, propiamente en Tepic, Nayarit, en la costa del estado, entre otros espacios más. ¿Cuál fue el primer problema al que nos enfrentamos? No hay recursos, ¿no? Publicar actualmente se convierte en un acto, ¿cómo decirlo?, de una manera elegante, esta mañana, ¿no?, justo en un momento en donde me están grabando, ¿no?, pero un acto heroico, ¿sí? Publicar no solamente es un acto heroico, sino también un acto de haber encendido probablemente la séptima chakra con un ser humano y tener una paciencia de esas que ya no se tienen, ¿no?, para esperar el proceso en el que pueda parirse un texto, ¿no? Aquí hay gente que pienso que está en un proceso también pues de insertarse ya al mundo académico, ¿no? Entonces, realmente poder presentar un libro, ¿no?, y que te publiquen es una circunstancia extraordinaria, ¿no? Hacerlo por los medios debidos, esperar que el editor te plantee esto, organizar el texto, luego estar en toda la locura de decirle a los autores, oigan, afínenla aquí, quítenla aquello, lidiar con los egos que tenemos los doctores, miembros del SNI 80, ¿no? Y todo eso requiere de habilidades políticas y de paciencia que ustedes no tienen una idea, ¿no? A pesar de todas estas circunstancias, el libro ahí está, es de acceso gratuito. Y bueno, más que platicarles qué viene o no, pues léanlo, ¿no? Tengan esta circunstancia de hacernos el favor de acercarse, ¿no?, de reflexionar y además también anexar en esta breve presentación que estoy intentando hacer una reflexión más que tiene que ver con cómo observa un antropólogo los derechos humanos en acción en México. A mí, yo ya voy a viajear aquí, ¿no?, pero voy a plantear un asunto más, ¿no? Vengo de la generación que me tocó ir a ver al Gladiador hace 25 años que salió la película, si no mal recuerdo, ¿no? Y el actor principal era, Russell Crowe, si no mal recuerdo, ¿no? Era muy delgado, ¿no? Era el gladiador, ¿no? Y actualmente el tiempo ha pasado, ¿no? Y ya anda como lloviznando el señor, si no es que, pues ahí nos damos un tiro, ¿no? Claro que él es actor y debe de vivir en circunstancias un tanto diferentes a las mías, ¿no? Pero hay un momento, no sé, para quienes vimos esa película, yo la veo cotidianamente, ¿no? No sé si es como una manera de conectar con mi pasado, no sé, ahí lo hablaré bien con mi terapeuta en su momento, ¿no? Pero hay un momento en donde lo tienta el diablo, no sé si ustedes lo recuerdan, llega a la clase política, él acaba de terminar una incursión con los germanos, ¿no?
Es el inicio de la película, no sé si por ahí se acuerdan, ¿no? Y entonces llegan los senadores y empiezan a decirle, ¿qué onda, Máximo? Pues éntrale a la política, ¿no? Está bien chido acá y todo, ¿no? Y él, así, con lo ético que parece que era, ¿no? Dice, no, yo estoy bien aquí, yo a diferencia de ustedes veo cotidianamente al enemigo de frente y me quiero quedar en esas, ¿no? Y eso es algo que yo quiero mencionar desde lo que implica mi labor cotidiana, ¿no? En las noticias, en las notas, en las gacetas, en los libros aparecen miles de cosas, pero uno observa y uno se enfrenta cotidianamente a las inequidades, a las cosas también fabulosas, ¿no? Al placer que implica también hacer trabajo de campo, pero también nos enfrentamos a la violencia cotidiana, a la corrupción y a otras circunstancias que están en este libro, ¿sí? Son insumos que creo que pueden servir para hacer sus trabajos de tesis, para reflexionar cómo otras áreas del conocimiento interpretamos que la teoría es muy bonita, ¿no? Y que tiene procesos e implementaciones muy valiosas, ¿no? Pero la praxis tiene un montón de retos para aterrizarlos a las necesidades específicas de las personas pues, que ahí andan caminando y que tienen sus requerimientos de la vida, ¿no? Entonces, de eso se trata este trabajo. Abordamos diversos elementos que tienen que ver con aspectos de educación, de protección de datos, de acercamientos también con temas sobre medio ambiente, sobre el diseño de ciudades y los derechos a vivir pues de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un esfuerzo. Hay en algunos casos aquí venimos de diversas formaciones, ¿no? Como les repito, no todo el mundo viene del ámbito del derecho, así que creo que en ese sentido yo podría limitar aquí mi participación de tal manera que el doctor y ustedes también en su momento, si quisieran ustedes participar, pues nos honren con alguna intervención. De mi parte serían mis comentarios muy generales, invitándoles a leer, ¿no? Y que disfruten un texto que hicimos pues con el corazón, ¿no? Y con las posibilidades que todavía te puede sugerir el hecho de hacer esta labor, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría Silvio Rodríguez? Esto de jugarla a lo perdido, en esas estamos, ¿no? Y vamos a seguir con esta labor llamada docencia. Pues muchas gracias por su presencia. Reflexión en torno a la labor, incluso yo diría valiente, ¿sí? Porque no nada más es investigar, conocer la norma, es incluso en ocasiones denunciar desde la academia los casos específicos y cómo en el piso, ¿no? Se viven los derechos humanos. Interesante. Gracias, doctor. Bueno, damos continuidad al evento y toca el turno de nuestro director, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, cuenta con maestría en Derecho Constitucional, Juicio y Amparo, así como Derechos Humanos y Democracia, doctor en Derecho también por la Universidad de Jalapa, cuenta con experiencia profesional como litigante, además de tener también un camino recorrido en la función pública y reconocido docente académico por parte de la Universidad Veracruzana, donde, ha formado parte del núcleo básico del doctorado en Derecho, así como de la maestría en Derechos Humanos, Justicia Constitucional, etcétera, catedrático a nivel nacional e internacional. También cuenta con un amplio currículum, nada más estoy dando así algunos puntos, investigador, cuenta con publicaciones, artículos, coordinador de libros, también recientemente, ¿no? Se publicó un libro del doctor donde analiza la transparencia de manera histórica, también súper interesante. Y bueno, actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y un docente destacado. Les cedemos los micrófonos. Muchas gracias, doctora. Y además, pues es un gusto que nos acompañe la doctora Ana Josefina Bello, quien recientemente se integró a las filas de esta entidad académica
y bueno, que aprovechamos para también darle la bienvenida. Por supuesto, darle la bienvenida a mi muy querido amigo, el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro. Pues sí, te reitero que esta es tu casa. Realmente siempre es un gusto escucharte y aprender de ti, porque pues es parte también de esta cuestión que nosotros como académicos seguimos aprendiendo, seguimos teniendo la necesidad de buscar otros enfoques, y por supuesto que el doctor, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya pues algunos años, siempre nos ha dado este enfoque desde las ciencias sociales, siempre nos ha brindado esta opinión desde lo que es pues también su perfil muy particular, pero sobre todo esta noción de que hay pues temas sobre los cuales vale la pena luchar, y que él, pues siendo un gran activista también, pues siempre deja esta espinita de que nosotros también podemos hacer lo propio aún desde la academia. Entonces, pues un gustazo que nos acompañes, doctor. Saludo a las y los colegas de aquí del instituto, ¿sí? Al maestro Alejandro Dávila, gracias por estar aquí, a la doctora Ana Brisa, a la maestra Naldi, gracias por acompañarnos, a las alumnas, alumnos del doctorado, ¿sí? Gracias por estar aquí, y a todo nuestro público que nos acompaña en este auditorio Héctor Fixamudio y a través de las redes sociales. Quiero comenzar señalando que pues agradezco mucho al doctor la posibilidad de haber participado en este libro, pero también el grato gusto de que se presente aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les muestro un poco lo que es la portada, a ver si se ve. El libro se llama Los derechos humanos y sus retos, un balance desde experiencias situadas en México. Es un libro que, además de estas características que vamos a comentar en unos momentos, tiene la gran fortuna de ser un libro en formato abierto, ¿sí? Es un libro accesible a todas y todos. Es un libro que, si me lo permite el doctor, pues cuando culmine esta presentación vamos a compartir el link, porque justo tiene diversos capítulos que nos hablan de nociones muy distintas, pero también muy importantes de los derechos humanos en nuestro país. Una de las primeras cuestiones que yo quiero destacar es precisamente cómo este enfoque mucho más social de los derechos humanos resulta importante en el contexto de la investigación jurídica. Durante mucho tiempo se ha pensado que pues, los alumnos, alumnas, los colegas de la materia jurídica, pues únicamente nos tenemos que ceñir a lo que dice la norma, ¿sí? Y de alguna manera esto topa con una cuestión muy relevante en el contexto de los derechos humanos, ¿sí? Si bien es cierto, ha habido avances muy importantes a nivel normativo, sobre todo en los últimos 20 años en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011 y algunas otras que se fueron dando, ¿sí? Justo desde la década de los 90 hasta, pues, precisamente esta segunda década del siglo XXI, pues realmente hemos tenido estos avances normativos. No obstante, y retomando algo que señaló en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre la situación de México, que se dio por ahí del 2014-2015, ¿sí? Y que en una de sus conclusiones señalaba palabras más, palabras menos. En México se violan los derechos humanos de forma sistemática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, a pesar de las reformas en materia jurídica, en materia de derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué, a pesar de estas importantes reformas, por qué se siguen violando los derechos humanos? Y parece ser que cada vez se violan de manera más profunda y más constante. Entonces, a partir de ello, pues nosotros, si seguimos leyendo el informe de la Comisión Interamericana a partir de su visita in loco, ¿sí? Que se dio en este año, pues lo que nosotros destacamos es precisamente que México tiene condiciones muy particulares para la
impunidad, que tiene cuestiones muy particulares para lo que es pues la falta de acceso a la justicia, para la corrupción y un vasto etcétera. Justo el libro comienza en el prólogo, en la introducción y también en algunos de los epígrafes que vienen acompañando a la obra. Vienen ahí varias cuestiones que nos hablan precisamente de esta crisis que por supuesto ha sido tratada aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por ejemplo, y quiero citar esta parte, el libro está dedicado en una parte a las madres buscadoras de México. ¿Sí? Lo cual, pues por supuesto, nos lleva a señalar que una de las grandes crisis que ha caracterizado a nuestro país, pues es ni más ni menos que el tema de la desaparición de personas, ¿sí? Que eso nos ha llevado también a establecer diversas dinámicas, varios eventos, ¿sí? Incluso tesis doctorales que pues se vinculan con esta cuestión. Pero sobre todo también, y nosotros vemos esta cuestión de una visión mucho más social de los derechos, y eso es precisamente a lo que yo quiero llegar. Los avances normativos, ¿sí?, no generan per se lo que es un cambio si no hay varios factores, entre ellos la voluntad política, pero sobre todo la relevancia de la sociedad civil organizada, de los colectivos y de las personas en lo que viene siendo precisamente la exigencia de los derechos. De tal manera que una de las tareas que nosotros tenemos como Instituto de Investigaciones Jurídicas es precisamente trascender la visión normativa de los derechos y empezar a generar investigación que vaya, que evidencie precisamente esta falta de vigencia real de los derechos humanos y ver cómo estas realidades, ¿sí?, contrastan con lo que dice la norma. Los avances normativos, por supuesto, son importantes, son necesarios, pero sin una voluntad política que les acompañe, sin instituciones que no tengan esta tarea fundamental, sin que materialicen estos objetivos, pues son nada. Y en ese tenor, desde hace ya algunos años, precisamente en el contexto de aquí, de la tarea del instituto, pues empezamos a brincarle a lo que es una idea mucho más social de los derechos, ¿sí? Tarea en la cual, por supuesto, el doctor nos ha ayudado. En varias ocasiones él ha brindado algunos talleres, ¿sí?, si bien recuerdo, sobre masculinidades, pero también de otros enfoques, ¿sí?, de las ciencias sociales, como el taller que va a brindar el día de mañana a alumnas y alumnos del doctorado, ¿sí?, que son enfoques muy necesarios para poder ir abonando no solamente a los objetivos de la investigación, no solamente abonando a las capacidades que alumnas y alumnos del doctorado deben tener, sino también para ir precisamente realizando los objetivos que la academia tiene frente a los derechos humanos, que es evidenciar precisamente estas brechas entre norma y realidad, evidenciar precisamente cuáles son los grandes problemas de derechos humanos que se dan en nuestro país y que además, por supuesto, el doctor ha participado activamente en otras iniciativas, como lo ha sido el Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, que en el 2023 creamos con la tarea precisamente de generar indicadores, de decir, bueno, la norma avanza, pero necesita política pública para poder materializarse, necesita generar de alguna manera datos, ¿sí?, y que nosotros como academia también tenemos pues la necesaria tarea, ¿sí?, de generar datos para abonar a la resolución de la crisis de derechos humanos que tiene que ver, en primer lugar, con esta cuestión de la diferencia entre norma y realidad, pero también con problemáticas muy específicas, como el tema de las desapariciones, de la crisis forense, ¿sí?, también de lo que viene siendo la violencia, la inseguridad, y un vasto etcétera, porque bueno, desafortunadamente en nuestro país el tema de las violaciones a los derechos humanos pues es una constante que nosotros percibimos pues no solamente en los medios que comentábamos antes de subir acá, la relevancia de que nosotros también estemos informados, ¿sí?, que seamos también críticos, ¿sí?, y que eso requiere también de ciertas tareas en el marco de la academia, sino también justo que nosotros asumamos esta tarea de la investigación
que asumamos la tarea desde la docencia de ir pensando precisamente a los derechos humanos desde una base más social. Y en este sentido, precisamente el libro nos ayuda a tener, a partir de sus 4 partes, una serie de estudios muy importantes que nos ayudan a ir viendo esta relación entre lo que es la educación, los derechos humanos y una visión que hace un momento comentaba el doctor y que es bien importante para nosotros, la idea de los derechos humanos en acción, ¿sí? Que es precisamente la posibilidad de ir advirtiendo, ¿sí?, cómo se pueden materializar los derechos humanos, cómo se deben de estudiar desde cuestiones muy particulares, que él lo ha hecho también desde un enfoque etnográfico, pero que nosotros también lo tratamos de hacer a partir del estudio de políticas públicas, que tratamos de hacer a partir de la aplicación de otras metodologías y que alumnas y alumnos del doctorado pues también se encuentran realizando en sus tesis. En ese tenor, pues básicamente la obra nos va a ir llevando de la mano por lo que es esta diferencia entre los derechos humanos a nivel normativo como categorías abstractas a lo que es una cuestión mucho más real, mucho más patente, que nosotros vemos en el día a día, que lo vemos en las noticias, que lo vemos en nuestras realidades concretas y que por supuesto van a ir pues teniendo una diferencia sustancial con relación a la narrativa que muchas veces los gobiernos nos tratan de dar, ¿sí? De que bueno, realmente el problema de las violaciones a los derechos humanos no es tan grave, ¿sí? Pero con esto lo que se genera también es una dinámica que, por ejemplo, en el caso de algunos de nuestros profesores en materia de derechos humanos, han dicho, pues es que es parte de la crisis de derechos humanos, la negación de que hay violaciones sistemáticas, ¿sí?, y continuas de los derechos humanos en el país. Por lo tanto, el que haya estudios que nos permitan vislumbrar desde una visión social, pues resulta sumamente necesario. Por el otro lado, también establecer que muchas veces la institucionalización de los derechos humanos parte precisamente de una visión en la cual nosotros no tomamos que la positivización de los derechos humanos simplemente se da por concesiones de las y los legisladores, ¿sí? Sabemos que en este proceso de institucionalización los órganos políticos, los órganos del Estado, por supuesto que tienen una participación esencial en la generación de mecanismos legales o institucionales que permiten materializar los derechos. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? Muchas veces la movilización social, la protesta, ¿sí?, el trabajo arduo de grupos, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil que constantemente están luchando por visibilizar y que en ese sentido, ¿sí?, estos reclamos sociales se puedan transformar en reivindicaciones normativas o institucionales cuando también, de alguna manera, existe la voluntad política de algún órgano, ¿sí?, de algún partido político, de algún grupo parlamentario, de llevarlo a instituciones concretas. Creo que esta visión resulta demasiado necesaria para nosotros, para los que nos dedicamos justamente al ámbito académico, porque muchas veces se piensa, bueno, y un estudio doctoral o un artículo, ¿cómo va a cambiar justamente la realidad? Pues realmente lo puede cambiar mucho cuando vemos que hace patentes que ponen en evidencia lo que son cuestiones fundamentales de nuestro país, de entornos en específico, que investigadoras e investigadores salen al campo precisamente a recuperar datos, ¿sí?, que de alguna manera nosotros quizás pasaríamos por alto, ¿sí?, y que son datos muy importantes para también ir generando políticas que materialicen el compromiso de los objetivos del principio de universalidad, este principio tan importante que nosotros encontramos, por supuesto, en el marco del artículo 1 de nuestra Constitución. Quiero, por supuesto, cerrar mi intervención, pues además de invitarles a la lectura de este libro, a que también pues podamos ir siguiendo el trabajo que pues los autores, pero también el coordinador de la obra ha realizado,
¿sí? Tuvimos hace más o menos como 2, 3 años, presentamos tu otro libro, ¿verdad, doctor? Sí. Sí, el de personas en situación de prostitución, Sí, sí. y que también pues recupera justamente estos datos, ¿sí? Muy particulares de realidades concretas, de contextos concretos, con la posibilidad también de ir abonando a la construcción de política pública desde un enfoque mucho más centrado en las personas, como debería de ser. Yo recuerdo que cuando presentamos el Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, quien apadrinó al observatorio fue ni más ni menos que el doctor Mauricio Merino, ¿sí? Y entonces él comenzaba con una cuestión que decía, bueno, dice, es que política pública con enfoque de derechos humanos, tal cual debiera ser de manera normal. Dice, desafortunadamente lo vemos como una cuestión extraordinaria, pero esto es lo normal, que el centro de las políticas públicas sean las personas, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos es que muchas veces los diagnósticos pues no toman en cuenta estas realidades particulares. Entonces, pues yo invitar a la lectura de este texto que nos da esta visión social de los derechos humanos, nos brinda datos muy interesantes respecto de las vivencias de los derechos humanos en contextos particulares, de derechos humanos que son novedosos o a través de enfoques novedosos, y también que sigamos, por supuesto, la trayectoria y todo el material bibliográfico que el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, nuestro querido amigo de aquí del instituto, ha generado. Entonces, bueno, pues yo agradecerle pues su presencia aquí en el instituto, agradecerles a todas y todos ustedes e invitarlos a la lectura y también a la reflexión desde nuestros compromisos con los derechos humanos. Muchas gracias. Si hubiera preguntas, les haremos también el uso de la voz, ¿no? Ok. Bueno, pues retomando parte de lo que los comentaristas han hecho respecto a la obra, pues resaltar que los estudios etnográficos permiten conocer el fondo de los derechos humanos desde el piso, una perspectiva operativa, la cual es sumamente relevante. Conocer el marco normativo, darle difusión, es la primera línea de acción de la academia y es un deber del Estado. Sin embargo, el compromiso social nos obliga a ir más allá, identificar problemas, proponer en la medida de lo posible soluciones. Si bien esta obra suma de manera positiva y relevante a la doctrina un material en materia de derechos humanos, también trasciende a ella al señalar una crítica de tipo social. Además, agregaría que democratiza el conocimiento, porque el hecho de que esté en formato abierto permite generar esta reflexión y sobre todo empoderar a la sociedad. La sociedad tiene que conocer de derechos humanos y no con un lenguaje legaloide, no con una forma cuadrada que no les permita identificar cuáles son sus derechos. El estudio del caso sin duda es significativo porque nos sensibiliza y permite precisamente trascender. Los derechos, si no están socializados, son simplemente letras, ¿no? Gracias por esta obra, de verdad, para mí, yo siempre resalto, es generoso, ¿no? Que nos permitan conocer el resultado de las investigaciones, que sin duda tienen una trascendencia en la academia y en lo social. Sería cuanto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia y bueno. Muchas gracias por todo. Aquí estamos. Hay dos elementos, si me permiten hacer mención, que ahorita se me pasaron, ¿no? Uno es que pongan una atención particular de la imagen que se tomó. Es parte del trabajo de campo que efectué. Y casi siempre que hemos presentado este libro, ahorita se me pasó, pero sí invito a la audiencia a que revise, digamos, esta imagen. Muchas gracias, Doc. Por ahí cuando ustedes lo bajen, no sé si alcanza ya a verse. Pero es un momento en un parque de Guadalajara en el que pues van las familias a divertirse.
Pero a mi juicio y como antropólogo, los derechos humanos en un país como el nuestro y en varias partes del mundo están así. Aquí estamos viendo una persona que está tratando de entretener a una audiencia, pero está caminando sobre una cuerda floja, ¿sí? Esa es mi interpretación de los derechos humanos en México, ¿no? Es un simbolismo, ¿no? Que vale la pena comenzar a reflexionar. Ahora, como un último aspecto, también a decirlo, yo quisiera mencionar un poco a manera un tanto de orgullo personal, ¿no? El estudio que yo presento acá sirvió para que el gobernador del estado de Nayarit metiera mano sobre una problemática sobre trata en un escenario de mujeres foras en esta región. Pero una acción de gobierno, porque esta no fue una política pública, ha provocado entonces que muchas personas se queden sin su ingreso. Entonces cerró los bares, pero todas esas personas se tuvieron que ir a otros lugares y entonces el problema se ha agudizado, ¿sí? Aquí vuelvo entonces a plantear lo que ya había mencionado el doctor Chipuli en este escenario, ¿no? La importancia de generar entonces procedimientos de política pública y no política de gobierno, y no ocurrencias, ¿no? Y entender entonces que la prohibición de este tipo de aspectos puede traer problemas más complejos si no se hace un diagnóstico adecuado ante circunstancias como estas. Entonces, el centro de Tepic, Nayarit, tiene muchas complejidades actualmente, ¿no? Creo que ya nos podemos comenzar a merecer, después de tanto tiempo, tener entonces profesionales en el ejercicio de la política. Necesitamos que también vengan a educarse y adquieran los elementos necesarios de implementación para que al rato no nos cueste más caro el remedio, ¿no? En estos procesos. Y eran los comentarios que tenía yo ahí previstos, y eso es todo y muchas gracias. La presencia virtual y análoga, ¿no? No es cierto, la presencia digital y de las personas que están aquí, así, y bueno, se les invita nuevamente a descargar el libro, que de verdad para la academia y también para la sociedad es de gran importancia. Sería cuanto, gracias.